Hola a todos, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva clase, charla, bueno, el nombre que vosotros queráis ponerle. Hoy vamos a hablar de una carta que va muy en consonancia con el arcano mayor que vimos en el vídeo anterior. Estamos hablando de la carta del emperador. Luego sacaremos también la carta de la emperatriz porque vamos a hacer algunas conexiones. Y nada chicos, si es la primera vez que aterrizas en mi canal y es el primer vídeo que te encuentras y estás aprendiendo Rider-Waite o estás repasando o simplemente quieres ampliar un poquito de información, te recomiendo que vayas a la lista de reproducción donde después también encontrarás este vídeo en la que hablo y vamos entrando poquito a poco cada vez un poquito más profundamente en todo lo que es el mundo del tarot Rider-Waite. Tenéis vídeos donde hago tips, vamos a seguir haciéndolo y ahora estamos revisando arcano por arcano, pero también vais a encontrar todo lo referente con tema de las cartas, lo que serían arcanos menores, cartas de la corte, los elementos. Vais a encontrar un poquito de todo y ya lo veréis como conforme vayamos viendo los vídeos vamos a ir conformando toda la baraja. Así que venga chicos, no me voy a enrollar, ahora sí que vamos a empezar porque es una carta muy interesante. Mirar, vamos a empezar como siempre con los antecedentes históricos. Ya sabéis que me gusta traeros diferentes cartas que representen este arcano mayor en la historia porque vamos a ver de dónde proviene lo que sería el emperador y también vamos a ver las variaciones. Esto también nos sirve para aquellos que os guste también el tarot clásico porque vais a poder ir viendo las diferencias y os va a servir tanto si estáis trabajando con un tipo de baraja como con la otra, ¿de acuerdo? Así que venga, empezamos porque lo primero que tenemos que ver es la nomenclatura de la carta. Ya sabéis que se conoce como la carta del emperador, aunque ya sabéis que en los tarots antiguos de hecho no tenía nombre, pero sí que se le conocía. Hay tarots antiguos como aparecían nombres como el Gran Ducá, había diferentes nomenclaturas, pero bueno, definitivamente se le quedó ya ese nombre, ya lo conocemos como el emperador y hay que entender la raíz etimológica de esta palabra. Y viene de la palabra imperator, que es una palabra latina o de raíz latín que nos habla de, y cuyo significado es curioso porque nos habla de preparar y de planificar. Es, digamos, o en los tarots antiguos se le relacionaba con la figura también de Júpiter, sorprendentemente, pero sí que tenía esa connotación por su postura, porque Júpiter, sobre todo con esta postura en la que tiene una pierna como un poquito más levantada que la otra, y además también por el animal que porta en el escudo. Si os fijáis, ya en los tarots antiguos, fijaros que aquí en este caso no aparece en el escudo, aquí la tenemos representada, mirad, os la voy a acercar, fijaros que aquí aparece representada en una especie de casco, aunque representa a un señor más mayor, y fijaros que aquí tenemos también lo que sería el animal representado por el águila, y sobre todo es importante porque desde la época de Carlomagno también lo que sería el título de imperator y que iba también muy representado por la simbología del águila, perdón, recordar que el águila se asociaba con el poder y el poder era un atributo de Zeus Júpiter, que es lo que os he comentado antes, y desde ya época antigua y desde época romana se convirtió en el emblema de los césares. ¿Qué ocurre? Que en cierta manera lo que sería la figura del emperador ya es un título que la palabra imperator, que venía desde la época de Carlomagno, se refería a la cabeza del imperio de Occidente o lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico, que de hecho es una palabra que ya habéis ido escuchando en alguno de mis anteriores vídeos, precisamente porque esta simbología también venía representada en lo que sería también la figura de la emperatriz. Venían representados como las cabezas visibles del poder, la emperatriz de una manera y el emperador, digamos, de otra, que eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Así que, ¿qué significaría en sí la figura del emperador? Pues sobre todo representa lo que sería el poder material absoluto sobre el mundo, la figura que tiene acción sobre la materia. Ahora os voy a enseñar las cartas para que veáis lo que sería la evolución. Mirad, tenemos estas dos primeras, aquí tenemos al Visconti di Modrone, es para mí bueno, es que es una verdadera maravilla, una preciosidad. Os voy a traer la revisión dentro de poquito para que veáis porque es un tarot muy muy completo y vais a ver porque la simbología ya habla sola. Mirad. Fijaros que tenemos aquí la figura del emperador, fijaros que ya nos aparece obviamente la representación del águila, es lo que os comentaba, fijaros que también aquí viene
preparado con con una armadura, y el trono en el que está sentado. Fijaros, si recordáis la semana pasada cuando vimos la emperatriz, sobre todo en este caso en el Visconti di Modrone, recordar que se estaba asociada también con la infancia, con el papel maternal. Pero si os fijáis aquí, también el emperador está asociado también con el papel paternal, así que no podemos entender en cierta manera una carta sin la otra. La emperatriz no puede dar a luz sin la parte que le correspondería al emperador, ¿de acuerdo? Es la unión en cierta manera de lo que sería el yin y el yang para generar la unidad. Así que esto ya nos va a dar algunas pistas de por dónde le van los tiros también con respecto a la figura del emperador. Fijaros también, pese que aquí no lo tenemos tan marcado, pero fijaros que en esta carta, que sí estaríamos hablando del Visconti Sforza, tenemos también un emperador, fijaros, con una larga barba blanca. Esto ya nos da una simbología muy concreta, y fijaros que en este caso no porta armadura, pero sí que porta un orbe, que era un orbe muy atribuido, se relacionaba también con el poder, representaba al mundo en sus manos. Así que fijaros que el concepto de poder se nos va repitiendo. Aquí tenemos al Serravalle, fijaros también, tenemos a otro emperador coronado con el cetro, con la misma forma relacionada, y si vemos aquí, este sería un tarot, el Jean Dodal, también es un patrón Marsella. Fijaros que tenemos ya la simbología muy definida. Tenemos por un lado, fijaros lo que sería el águila, fijaros que aquí tenemos también el orbe exactamente, y ya la misma postura del emperador ya nos está dando en cierta manera una idea de cuál sería su significado, su trascendencia. Fijar que además aquí, en este caso, menos en este, está mirando de lado, así que está un poco en cierta manera a sus cosas. Y de aquí ya pasaríamos a nuestro maravilloso emperador, y en el que vamos a ver realmente la evolución que ha habido. Si os dais cuenta, aquí tendríamos figuras quizás más semejantes. Recordar que en este caso, con el tema del emperador, eran más o menos los significados han ido evolucionando, pero tenían una base histórica muy concreta. Pero aquí ya veremos que, pese a que va a conservar esa simbología, no tanto la simbología, pero sí el significado, vamos a ver que se le van a añadir también otras atribuciones, ¿de acuerdo? Voy a retirar estas cartitas un momento y vamos a centrarnos ya en lo que sería nuestro emperador. Y para eso vamos a empezar con los datos técnicos, que es lo que sería, vamos a ver los elementos, los planetas, si hay signos, y también vamos a ver un poquito algunas palabras clave que después nos van a ayudar para acabar de darle el toque y poder empezar a saber qué tipo de interpretación podemos utilizar con esta carta. Vamos entonces con los datos técnicos. Mirad, lo primero es que tenemos que tener clarísimo es que esta carta corresponde al elemento fuego. ¿De acuerdo? Y lo vamos a entender cuando veamos qué regencia tiene. Esta carta está regida por el planeta Marte, y no solo por el planeta Marte. Recordar en vídeos anteriores que os he comentado que hay cartas que pueden estar regidas por un planeta, otras por un signo o ambas dos. En este caso tenemos una doble, como diríamos, regencia, porque por un lado correspondería al planeta Marte concretamente, pero también nos hace referencia al signo de Aries. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya sabéis que Marte tiene varias regencias. Rige por un lado el signo de Aries, pero también rige al signo de Escorpio. Con esto ya nos está diciendo que esto no afecta tanto a lo que sería el signo de Escorpio, sino que concretamente se centra en la energía del signo de Aries. Y vamos a ver 4 palabras clave que son las que nos van a ayudar para después poder hacer desarrollar toda la parte interpretativa. Quedaros con estas palabras. Vamos a hablar de autoridad, vamos a hablar de poder, que si os dais cuenta ya las hemos comentado realmente cuando veíamos toda la colección de cartas, y vamos a ver lo que sería el concepto de gobierno, y vamos a hablar sobre todo, y muy importante, del concepto de padre en muchos aspectos. Así que vamos a ver ahora lo que sería la parte de astrología. Chicos, espero no estar corriendo mucho. Si no, recordáis, vais a tenerlo en la lista de reproducción y en cualquier momento podéis parar el vídeo para tomar notas, que os lo recomiendo, chicos. Simplemente con estos vídeos, si tomáis notas y os hacéis un pequeño esquema, vais a tener una guía súper rápida para poder entender todos los arcanos mayores, y os va a facilitar también mucho a la hora de la lectura.
Así que vamos, chicos, vamos a ver esa parte de astrología que siempre me gusta traeros, porque recordar que el tarot Rider-Waite es una baraja que sí que se le han hecho correspondencias astrológicas. Por tanto, es bueno que las expliquemos. Y no solo decir, bueno, tenemos al planeta Marte y al signo de Aries, porque para personas que hayan estudiado astrología puede estar muy bien porque ya lo conocen, pero para los que no conozcáis la astrología creo que es necesario que tengáis esta información porque os ayudará también después a entender la energía de la carta. Entonces vamos a hablar primero del planeta Marte, que ya sabéis, Marte es el guerrero y además representa, digamos, la energía que se manifiesta en actividad. Es una energía activa que emprende y además es una energía que tiene mucha fe en sí misma y que se manifiesta además, o sea, a través de los fuertes deseos. Ya os digo, quedaros sobre todo con eso, una energía activa, se moviliza y además se moviliza en función eso de lo que desea. Hay que entender que Marte es el dios romano, el dios de la guerra, y tendríamos la nomenclatura que hace referencia a Ares, que sería el mismo dios en la cultura griega o en esa civilización. Recordar que es el planeta rojo, fijaros cómo está vestido nuestro emperador, es el color dominante y es el que llama más la atención dentro de la carta, y fijaros que el resto también son colores cálidos, así que ya nos va a hacer referencia un poco simplemente la coloración de la carta a la energía que tiene tan de fuego. Otra de las cosas interesantes es eso, que Marte tiene esa energía de ser el pionero, además ya lo veréis con el signo de Aries también se nos van a reafirmar, pero es el pionero, es el que inicia, representa también la ambición y si os dais cuenta, solo ver la carta la vais a poder ver muy reflejada y además sabe, intuye y sabe dónde tiene que poner la acción. Es impulsivo, es peligroso, chicos. Si tenéis a personas con un Marte cerca que tenga en su carta natal bien marcado, lo veréis totalmente reflejado. Además está muy relacionado con el impulso sexual. Esto también es importante tenerlo en cuenta para el tema de las interpretaciones. Marte es un planeta, ya os digo, con esa carga, digamos, sexual. Representa también, igual que tenemos esa parte más positiva, tenemos también esa parte quizás más negativa y es que también, pues eso, representa la crueldad. Puede ser un planeta que nos traiga mucha impaciencia, que traiga la violencia. Ya sabéis que cuando hay aspectos en el cielo con Marte de por medio, la cosa se pone activa y puede llegar también pues a ese extremo. Nos habla también de la capacidad combativa, la capacidad de lucha. Es un planeta que fomenta el liderazgo y además, ojo, porque también tiene esa connotación del galanteo, de la seducción y también, ojo, de los celos también. Ahí se lo reparte un poquito con Plutón. Tiene, digamos, esa doble carga. Y ahora os voy a hablar del signo de Aries y fijaros que en la carta ya nos está dando una pista. Fijaros que tenemos aquí a 4 cabezas de carneros y ya sabéis que el signo de Aries, su principal signo es ese precisamente porque está representado por el carnero. Y fijaros que el carnero tiene 2 grandes cuernos. ¿Y de qué nos está hablando? Pues son cuernos para embestir y un poco la energía de Aries y esa energía de Marte vienen por ahí porque tiene una capacidad de tirar para adelante. Los carneros son, en cierta manera, es el líder del rebaño o el carnero, siempre se le ha relacionado con esa figura. ¿Y por qué? Porque además es, digamos, la figura que va hacia adelante, que muestra todo lo que es el valor, la agresividad y sobre todo la masculinidad. Por eso os he comentado hace un momento que tiene mucha relación también con ese rol sexual, la masculinidad, porque sin esa energía la reproducción tampoco no se podría llevar a cabo. Recordar que antes os he enseñado, mira, voy a sacarla por aquí que la tenemos aquí abandonada. Fijaros que serían como las dos patas de una misma energía en cierta manera, porque de la fusión de estas dos energías sale todo lo que sería la continuación del linaje. Así que son 2 cartas también que podemos relacionar mucho con eso, con el linaje también de sangre. Recordar además que en el caso tanto de Marte o la energía de Ariana, tiene mucho que ver si vosotros hacéis, digamos, interpretación a nivel de salud, ¿de acuerdo? Tiene relación también con lo que sería el sistema urogenital, ¿de acuerdo? Toda la parte también sexual relacionada
con las glándulas sexuales y atentos chicos con las células rojas de la sangre. Así que ya os digo, va a tener mucho esta carta el componente de linaje y de linaje a través de la sangre. Así que creo chicos, espero que para aquellos que no tengáis muchas nociones de astrología, esto también os ayude un poquito a entender la energía de esta carta. Pero quedaros con eso, tenemos por un lado el planeta Marte y el signo de Aries. Pero bueno, solamente con ver los signos y los planetas ya os dais cuenta de que vamos entendiendo bastante bien por dónde va la energía de esta carta. Y ahora chicos nos vamos con los símbolos. Mirad, voy a coger por ejemplo este para poder hacer y ver las diferencias. Esto también os puede ir bien para los que os guste o trabajéis con tarot clásico. Fijaros que lo primero que vamos a resaltar de nuestro emperador es que en lugar de portar un cetro, exactamente como los que habíamos visto que venían ya más desde la antigüedad, estamos hablando que lo que porta es la cruz ansata. Fijaros porque es exactamente esta que tenemos de aquí. Y me dirás, ostras Noelia, pues se parece bastante, casi es como si estuviera invertido el tema. Bueno, pues la cruz ansata, chicos, es una cruz que se relaciona o es una representación de los órganos reproductores masculinos. Así que chicos, lo que os comentaba, la connotación sexual va a estar, o de potencia masculina, va a estar muy determinada por esta carta. Ya la misma simbología nos lo está diciendo. Fijaros que aquí tenemos también, mirad, os la voy a acercar así un poquito, a ver si lo vemos, mirad. Es que os lo quiero comparar. Mirad, ¿veis aquí que teníamos lo que sería el orbe? ¿De acuerdo? Pues fijaros que nuestro emperador, que os he comentado que era símbolo de poder, fijaros que aquí tenemos una especie de orbe, pero en este caso es amarillo. Aquí es porque ha habido también otro cambio. Allí pasamos de la simbología del orbe, que nos habla del poder, a lo que sería el concepto de la manzana de oro, que aquí ya nos habla también de la vida eterna, de la fertilidad y ojo, porque también puede tener relación con la avaricia. Recordar que el emperador tiene mucha relación con todo el tema del poder y sobre todo del poder material, así que digamos que nos puede hablar de que la materialidad en cierta manera, en función de cómo la usemos, nos puede generar eso, fertilidad o digamos un avance también espiritual o nos puede dejar anclados y pegados en temas materiales, pues por ejemplo a través de la avaricia. Fijaros que lo que hemos comentado antes, tenemos la figura del carnero, que el carnero corresponde al signo de Aries y también pensad que hace mucha referencia a lo que sería, recordar la temporada cuando empieza, sobre todo aquí en el hemisferio norte, que tiene relación con la primavera. Así que también bajo la tradición, chicos, los que estéis en países en los que estéis en el hemisferio sur, fijaros que esto también lo podéis adaptar vosotros a también a vuestras latitudes. El problema es que toda esta simbología muchas veces viene determinada por tradiciones asignadas a lo que sería al hemisferio norte. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces con el tema de las estaciones podemos tener problemas. Pero bueno, yo quiero que os quedéis con este matiz para que lo sepáis, que correspondería en la primavera, aunque puede ser que vosotros estéis en países donde os coincida más con otra época del año. Pero es simplemente para que lo tengáis en cuenta. Después, ¿qué más vamos a ver? Fijaros que tenemos el manto rojo, que ya nos va a estar hablando del rojo, es un signo, vamos, creo que no hay otro color que nos hable más de la pasión, del arrojo, también de la valentía y ojo con la sangre, el hecho de decir si tengo que luchar lo voy a hacer. Además tiene armadura, tiene corona y ¿de qué nos va a estar hablando? Pues nos va a estar hablando tanto de poder pero también de la necesidad o de la función de protección, ¿de acuerdo? Esto ya lo vamos a ver también cuando desarrollemos un poquito más los significados. Otra cosa que nos puede llamar la atención es el trono. El trono es un trono de piedra, así que ya sabéis que la piedra siempre va a hacer referencia a lo que sería el mundo material. Y fijaros que además el fondo que tenemos es rocoso, así que nos lo está dejando bastante claro. Sí que vamos a ver aquí que tenemos un poquito de agua, no mucha. El emperador no se mueve muy bien en el agua, recordar que estamos hablando de fuego, pero aún así sí que nos la está dejando porque necesitamos en cierta manera un poquito de agua para fluir, pero fijaros que todo lo que tenemos
a nivel trasero de lo que sería el emperador, incluso en el lugar donde está sentado en piedra. Así que ojo, porque también es una figura que también al hablar de este concepto de estar sentado en piedra es una persona que va a ser difícil moverla de sus convicciones, también tenerlo en cuenta, y ahora lo vamos a ver con lo que sería la interpretación. Así que ahora que ya hemos visto, pues eso, de dónde venimos con esta carta, hemos visto los datos técnicos, astrología y hemos visto un poquito los símbolos, vamos a ver palabras clave que os he comentado antes, hemos dado 4, que la autoridad, el poder, el gobierno y el padre. Pero ahora vamos a intentar ver cómo lo podemos interpretar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar desarrollando esos 4 conceptos que os he comentado, tanto de forma, digamos, en el que esta figura esté bien aspectada, como si no lo está. Podría estar hablando o el emperador en una tirada en la que esté rodeada por cartas nefastas, que a veces nos puede ocurrir, o incluso que esté invertida, ¿de acuerdo? Ahora vamos a desarrollarlo. Mirad, si estamos hablando del emperador en su parte más positiva, ¿qué vamos a ver? Pues mirar, si hemos hablado de autoridad, pues vamos a ver una persona que ejerce una autoridad benevolente, y con benevolente no digo que no sea austera o que sea dura, pero sí que va a ser una autoridad equilibrada. Nos podría estar hablando de un buen gobernante, nos podría hablar de una persona de poder que ejerce el poder de buena manera, así que podríamos dejarlo pues eso, en ese concepto de autoridad benevolente. Nos puede estar hablando, ya os digo, de propiedades también materiales, chicos. Si estamos mirando otro tipo de temáticas o no representa a una persona, recordar todo lo que hemos comentado de la piedra, nos puede estar hablando también de materia. Y también hemos hablado que habla de poder y de padre, de la figura del padre. Así que esto va a tener mucha relevancia porque en una lectura nos puede hablar literalmente de un padre, y si nos aparece bien aspectado, obviamente nos puede hablar pues eso, de un padre protector, un padre benevolente. Nos puede hablar también de un padre responsable que se hace cargo, o sea, una persona que está representada por un emperador bien aspectado nos va a estar hablando de un padre que se preocupa de que sus hijos tengan también todo aquello material que puedan necesitar. Además, es una carta que nos habla de la construcción, de la valentía, que eso ya lo hemos visto con la parte astrológica, así que normalmente va a ser una persona que acciona. Si estamos hablando de una situación, pues nos puede estar hablando pues eso, de una situación que tiene orden, que tiene estructura, pero que también tiene esa capacidad de emprender, de que pueda crecer, tiene también ese concepto en cierta manera benéfico y fértil, como tenía quizás la emperatriz desde otro punto de vista, más a nivel material, pero también lo tiene. Atención, porque también lo que os comentaba, como es una carta que tiene una connotación muy sexual, también si no sale bien aspectada, pues tenemos aquí un hombre, atención, con una potencia masculina importante o muy masculino, pero que va a estar en cierta manera equilibrada. Nos habla también de personas que pueden ser ambiciosas, pero con responsabilidad, no aquellos de ambicioso que me dejo llevar y arraso con todo. No, chicos, vamos a verlo siempre desde ese punto más equilibrado. El emperador no es precisamente una persona emocional, ¿vale? Si nos sale en una tirada y nos aparece alguna persona representada con esta energía, no me estaría hablando de una persona especialmente emocional, a no ser que estuviera rodeada alrededor de cartas que sí que le aportaran también esa connotación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me puede estar hablando una persona muy centrada, muy organizada, muy ambiciosa y que está en cierta manera centrada en sus deseos y en su planificación. Pero no hay que perder de vista que también es una persona responsable. Así que si está bien aspectada, con cartas que alrededor nos dan esa sensación, chicos, tranquilos, porque normalmente el emperador es una persona confiable, pero ojo, no es especialmente emocional, pero sí que va a manejar un buen código ético, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y ahora vamos a ver, chicos, qué pasa cuando tenemos un emperador invertido o un emperador que está mal aspectado. Os la pongo invertida porque así, si estáis viendo el vídeo o tenéis que tirar atrás y adelante, os sea más fácil encontrar el apartado. Pero bueno, a veces nos puede ocurrir que tengamos un emperador que nos aparezca con cartas horribles alrededor, que ya nos van a estar dando un poco la significación, pero si ya nos aparece directamente invertido, pues eso también hay que tenerlo en cuenta en la interpretación.
¿Qué puede ocurrir? Pues fijaros, si hemos estado hablando de que la figura del emperador, cuando está bien aspectado, nos hablaría del concepto, bueno, de hecho es una carta que ya de por sí habla de la paternidad, del concepto o la figura del padre, pues chicos, si nos aparece un emperador invertido, pues la verdad, pobrecito del que le toque este padre, porque va a ser un padre complicado. Va a ser un padre desnaturalizado, porque aquí ya vamos a estar hablando de que puede ser un padre ausente, nos puede hacer hablar incluso de, en sí en general nos puede hablar, si estamos interpretando como una persona, pues de personas que son caóticas, nos puede estar hablando de personas que tienen muy marcado esa energía de tiranía, o sea, padres o figuras que adopten este rol. Recordad, chicos, y siempre os lo digo, que las cartas, pese a aquí tenemos sí la masculinidad, pueden representar también a una mujer. Podemos estar haciendo una tirada y si esa mujer en ese momento está vibrando en esa energía, va a aparecer representada con esta energía. Pero sí que es verdad que obviamente tiene una carga más, digamos, centrada en la parte masculina, así que es fácil que nos pueda representar obviamente a un hombre en una tirada, tenerlo también en cuenta, pero que sepáis que son, digamos, arquetipos. Una mujer puede salir perfectamente representada con esta energía. Entonces, tengamos en cuenta, pues eso, que nos puede hablar, pues eso, de padres ausentes, personas que sean muy brutas, no controlan su actividad. Recordar lo que hemos hablado de Marte, que Marte sí que representa el pionero, el que inicia, pero cuando la energía no está bien equilibrada o no está bien controlada, podemos pasarnos de vueltas. Pues esto es lo que nos está intentando decir este emperador invertido. También pensad que la figura del emperador ya sabéis que es una figura muy valiente, pero además que le gusta el orden, la estructura. ¿Qué ocurre? Si la tenemos invertida, pues nos va a hablar de personas que son ineficaces, que no saben actuar bien, que pueden ser competitivos. O sea, puede ocurrir dos cosas, chicos. Esto nos pasa muchas veces con las cartas invertidas. O que sea una persona que sea competitiva hasta la muerte, de aquellas personas que antes se mueren que a perder una batalla, que eso ya sabéis que muchas veces no es precisamente muy recomendable, o que sean personas que sean tan caóticas que no tengan ni la capacidad de empezar o iniciar nada y que sean absolutamente muy pasivas. Entendemos que la carta del emperador es una carta activa, tiene esa energía de fuego, pero si esta carta está invertida, esa actividad va a quedar o manifestada en exceso o manifestada también en defecto. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante que tenemos que ver, pues eso, que si por ejemplo, imaginaros, nos aparece un emperador mal, en cierta manera mal aspectado y estamos preguntando por trabajo y nos representa, por ejemplo, alguna persona de poder en el trabajo, ojo, ojo, porque podemos estar hablando de personas tiránicas, esas personas autócratas que imponen su voluntad de mala manera. Ojo, si tenemos un emperador así y nos está representando a una persona o superior a nosotros, nos puede estar diciendo, pues, obviamente no es una persona la alegría de la huerta quizás, pero puede ser que esté ejerciendo, pues eso, la autoridad de una forma positiva. Pero chicos, si nos aparece así, ir buscando otro trabajo porque la cosa viene complicada. También nos puede hablar de pérdida de poder. El emperador es una carta que representa el poder en sí mismo, así que si la tenemos invertida, ese poder se ha esfumado. Tenerlo en cuenta. Y es lo que os comentaba, chicos, si hace referencia al padre, chicos, figuras paternales, pues eso, ojo, porque también hemos hablado, que antes de que se me olvide, si la tenemos la carta al derecho, ya sabéis que habla de una potencia sexual, habla de una sexualidad sana también estaríamos hablando, pero si tenemos esta carta así, la tenemos invertida o muy mal aspectada, ojo chicos, porque nos puede hablar de masculinidad desviada, de personas que tienen gustos muy extraños, así que tenerlo en cuenta, sobre todo si estáis haciendo prospección porque os interesa a alguien y os aparece esta carta invertida, chicos, tened cuidado porque quizás no es una persona del todo fiable. Así que como veis, chicos, cuando cogemos lo que serían las palabras clave que nos pueden salir
ya simplemente a través de la correspondencia astrológica, de la historia que trae la carta, es muy fácil ir en cierta manera sacando significados. Puede representar a nuestro propio padre, literalmente, y ojo, porque depende de qué tipo de tiradas hagamos, también nos puede hablar del linaje masculino de nuestra familia, al igual que si tenemos la carta de la emperatriz, nos puede estar hablando también del linaje femenino. Eso tenerlo también en cuenta. También podría ser, mirar, como padre de familia, también podría representar, pero también como padre de familia, pese a ser un arquetipo responsable, sí que es verdad que va a ser también una persona bastante independiente, no va a ser de aquellas personas familiares, porque es como, mirar, si nos vamos a la historia, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el papel del emperador no era estar precisamente todo el día con sus hijos, salía a guerrear y la mujer tomaba ahí el relevo, la mujer era, digamos, pese a que haya personas que le den o menosprecien ese valor, pero realmente la mujer suponía el vientre, suponía todo lo que era la continuación del linaje. Sin linaje no existía la continuación de ese poder que tanto uno como el otro querían alcanzar, quizás el emperador en ese sentido de una forma más activa. Actualmente, obviamente, los roles han evolucionado, como todo, pero por eso os comentaba que podemos encontrar tanto mujeres que aparezcan representados en un momento dado por la carta del emperador, como hombres que tengan también la carta de la emperatriz, si por ejemplo son personas muy emocionales o son muy amorosas o en cierta manera también muy creativas. Así que no os quedéis tanto como que representan a sexos en concreto, pero sí que representan arquetipos y obviamente eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la sexualidad, pues siempre ya os lo comenté en el anterior vídeo, estamos hablando de Marte, estamos hablando de Venus y estamos hablando de, pues eso, de lo que llaman muchos los amantes cósmicos. Así que nada, chicos, espero no haberos liado mucho, porque a veces os empiezo a chorrear la información y no sé si se me va un poco la pinza, pero bueno, si tenéis alguna duda sobre alguna de las cosas que hemos comentado en el vídeo, me lo podéis dejar en comentarios, que ya sabéis que me gusta mucho leeros. Y nada, si os habéis perdido alguna de las clases anteriores, os recomiendo que vayáis para atrás y las vayáis revisando y sobre todo que os vayáis apuntando todos estos datos. No hace falta que chorréis todo, os apuntéis todo lo que explico, pero sí que es verdad que tengáis los puntos claves porque os puede ayudar después a la hora de interpretar. Y ahora que ya vamos aumentando poco a poco los arcanos mayores, chicos, practicar con las cartas que hemos visto ya hasta ahora, sí, sobre todo los que estéis empezando, a hacer combinaciones combinando cartas. En este caso podéis coger la del mago, la del loco, la sacerdotisa y empezar a hacer combinaciones, porque esto después, conforme vayamos añadiendo arcanos, nos va a dar después unas tablas increíbles para poder empezar a hacer interpretación. Y chicos, ya os digo que vamos a hacer vídeos sobre interpretación, muchos me lo preguntáis en comentarios, vamos a hacer también vídeos prácticos, pero para esto primero tenemos que tener unas buenas bases. Ya sabéis que os voy dando de vez en cuando algún vídeo de tip de interpretación a nivel general, pero si queremos hacer interpretación bien, tenemos que tener unas buenas bases también en conocimiento de lo que serían los arcanos, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya os digo, las dudas, consultas o comentarios me los dejáis aquí abajo. Espero que os haya gustado, espero también que os ayude. Si es así, dejadme un like, que ya sabéis que me ayudáis un montón con el canal. Y nada, chicos, nos vemos muy pronto. Practicar y estudiar, que si no, cualquier día os hago un examencillo. Así que nada, un besote inmenso y que paséis un maravilloso día. Adiós.